Muy buenas tardes. A nombre del directorio de Senda, le doy la bienvenida a nuestra conversación de hoy, en que Senda tiene el agrado y el honor de conversar con nuestro compañero, uno de nosotros, compañero de toda la vida y un periodista de combate, Alejandro Kirk, quien nos va a hablar de el tema más relevante que tiene la humanidad, y que es el choque entre el mundo en desarrollo, donde vive más del 90% de la humanidad, y el mundo desarrollado, que porque se urbanizó primero 2 siglos antes, ha tenido hegemonía sobre el mundo entero durante 3 siglos. Y no quiere aflojar esa hegemonía, tratando la insensatez o intentando la insensatez de impedir por la fuerza lo que ya no puede lograr por la superioridad de su modo de producción. Quiere la insensatez de impedir que el mundo se desarrolle. Ese es el conflicto de fondo, y que está adquiriendo una dinámica que es quizá la más peligrosa desde la que se vivió y condujo a las tragedias de la década de 1930 del siglo pasado. Y estos dos mundos se están enfrentando abiertamente en el plano militar en un país que es muy cercano a Chile, porque tenemos muchos hijos de ese país acá en Chile y entre nuestros más queridos compañeros, uno de los cuales va a hacer la primera pregunta a nuestro invitado. Y yo le voy a dar la palabra en un momento. Pero antes quiero comentarles con quién vamos a conversar. Con quién se presenta de la siguiente manera: Alejandro Kirk, periodista de la Universidad Central de Venezuela, corresponsal de la agencia IPS en Caracas, Naciones Unidas, Nueva York, San José, Costa Rica, Roma, Lisboa, Harare, Johannesburgo, Montevideo, corresponsal de Telesur e Hispan TV en Santiago y ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de Venezuela. Es nuestro querido y admirado compañero Alejandro Kirk. Yo quiero darle la bienvenida, darle un abrazo a nombre de todos sus compañeros, porque esta senda, Alejandro, es tu casa. Es la casa de tus camaradas, de tus compañeros de toda la vida. Es la tuya. Y quiero darle la palabra a un hombre que, presentando un libro recientemente, que lleva por título Launer, lo presentó de la siguiente manera: Launer era el apellido de mi abuelo, que era un campesino que llegó acá
de Ucrania. Y yo, con mucho honor también, le entrego la palabra a nuestro miembro del directorio y querido compañero Miguel Launer. Gracias, querido Maño. Buenas tardes, Alejandro. Un gustazo tenerte con nosotros. Bueno, el Maño ya anticipó efectivamente. Mis padres nacieron en Ucrania. Ellos vivían en una de las aldeas judías que abundaban en ese país, próximos a la frontera con Polonia. Nacieron exactamente en Kamenets-Podolsk, que hoy día es una ciudad ya más desarrollada, a orillas del río Dniester, que en ese tiempo era la frontera natural con Polonia. Y ocurre que tras el triunfo de la Revolución Roja en 1917, se desmoronó el poder del zar y ese inmenso territorio quedó sin poder ni ley, y las bandas blancas que ya solían asolar el territorio donde vivían mis padres comenzaron a asolar las aldeas y ya se hizo imposible la vida para ellos. Tuvieron que cruzar la frontera con Polonia el año 1921 rumbo a América, no tenían idea nada más que América, ese sueño. Se embarcaron en un barco en Gdansk que por suerte le tocó la ruta cuyo término era Buenos Aires, y de ahí de alguna manera arribaron a Chile. De manera que yo, por mis orígenes, he seguido muy de cerca la historia de este país, de Ucrania. También la familia de mi madre no emigró, permaneció allí hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en que el gobierno soviético ordenó evacuar. Las dos hermanas de mi madre evacuaron, caminaron hasta el otro lado de los Urales. De sus dos hermanos, uno se alistó en el Ejército Rojo y falleció muy pronto en acción, y el otro se quedó diciéndole a sus hermanas: no, los alemanes no son tan malos, vamos a poder hacer Geschäft. Geschäft en idioma yiddish quiere decir negocio. Y naturalmente lo ocuparon los nazis, y los propios ucranianos los denunciaron muy rápidamente, y finalmente la familia de mi tío con su mujer y sus dos hijos terminaron en las cámaras de gas. De modo que yo toda mi vida he seguido muy de cerca la situación de Ucrania, particularmente todo lo ocurrido a partir del golpe de Estado del 2014, financiado y promovido por los Estados Unidos. La Victoria Nuland, entonces subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos, ese año se jactó públicamente en Ucrania que Estados Unidos había invertido $5.000 millones en el cambio de régimen en Ucrania. Bueno, de manera que escuchar tu visión de lo que ocurre ahora en Ucrania es para nosotros extraordinariamente importante, siendo un espectador directo como has sido tú. Me gustaría formularte como primera pregunta que tú nos pudieras explicar algo de cómo es hoy día la vida en el Donbass y cómo crees tú que se puede estimar la resiliencia del pueblo ruso en la actualidad. Esa es la pregunta. Perdón. Bueno, muchas gracias. Yo a casi todos los que están aquí que veo en el panel los he entrevistado como reportero en Senda, a Miguel en tu propia casa, en alguna que otra oportunidad he leído los libros,
los sigo, de manera que me siento muy honrado de que voy a estar al otro lado, es decir, respondiendo preguntas de quienes siempre son mis entrevistados. Mira, para mí la experiencia de estar 6 meses en el Donbass, en una experiencia en la cual recorrí 13.000 a 14 o 15.000 kilómetros en una furgoneta rusa llamada Bujanka, marca UAZ, que es la misma que se produce desde fines de los años 40. El proyecto de ayuda humanitaria me permitió precisamente conocer lo que más me impactó de esta experiencia, que es la resiliencia del pueblo ruso. Resiliencia que, claro, tiene muchas razones en el pasado, un pueblo que ha sido agredido en numerosas oportunidades, tiene una experiencia histórica propia bélica y de este tipo de sufrimiento, pero de todos modos, haber estado en tantas localidades, en Mariupol, en Lysychansk, en Severodonetsk, en Novo-Lugansk, en Paposnaya, Nikolskoye, y todos estos pueblos, ciudades que están en la línea de combate donde la gente ha sufrido. Allá llegamos en invierno, en marzo del año pasado, y el impacto de llegar a Mariupol es tremendo porque uno no ha visto. Yo he estado en situaciones de bélicas, pero nunca en una destrucción de este tipo, película que uno pudo ver ahí. Y lo primero era para mí impactante, que la gente estaba viviendo en sótanos, sin calefacción, sin agua, sin luz, sin gas y sin nada, sin dinero ni nada que comprar. Y yo esperaba, bueno, no sabía qué esperar, nadie, por supuesto, había una especie de shock. Estoy hablando de marzo, en Mariupol, el combate estaba a pocas cuadras de donde nosotros podíamos llegar. Y allí mismo la gente, a mí me impactó, por ejemplo, mucho que estando repartiendo ayuda humanitaria con los compañeros de RT, el canal ruso, Roman Kozarev, se acercaba gente en estado de shock que nos tenían miedo de lo que podían decir o no decir de lo que había ocurrido allí. La primera pregunta que uno se hace es quién hizo esto y por qué, y si esto era necesario. Obviamente, en ese momento existía el terror de que hubieran quedado como quedaron numerosos informantes de los batallones nazis de Azov y de los grupos ucranianos que estaban allí. Pero poco a poco, en la medida que íbamos conociendo a esta gente y gracias al proyecto nuestro de ayuda humanitaria, empezamos a entender mejor la actitud y el comportamiento de estas personas. Y más que, porque podemos comparar, por ejemplo, con el terremoto en Chile, más que lloriquear, más que quejarse de la situación que estaban viviendo, proyectaban hacia el futuro. Hablaban de la reconstrucción, nos hablaban de que, bueno, ya esto pasó, tenemos suerte de estar vivos y vamos a reconstruir esta ciudad, vamos a reconstruir nuestras vidas. En una situación que yo hubiera pensado, cualquiera lo único que quiere es salir de allí lo más pronto posible y no saber más de la guerra, porque los civiles siempre son las víctimas principales de una guerra. Y poco a poco esta ciudad, estoy hablando principalmente de Mariupol, que fue el esfuerzo que está siendo más importante, no solo de combate, sino de reconstrucción, porque fue la ciudad más destruida. Rápidamente la gente se empieza a organizar para despejar su propio entorno, para sacar las ruinas, los escombros que quedaron de los inmensos. Estoy hablando de una ciudad completamente destruida, cerca del 70-80%, y no esperar que lleguen las autoridades a traer los equipos para despejar esto.
era impactante ver también, por razones de higiene también, la gente hacía unos cementerios improvisados ahí en las plazas, enterraban a sus muertos, le ponían una cruz. Entonces uno encontraba en los parques y en las plazas, y ustedes los que han estado, creo que todos han estado en la Unión Soviética, esos inmensos jardines que hay entre medio siempre de los edificios. Entonces había ahí numerosas tumbas hechas por los propios eh, habitantes, cocinando en las puertas de los edificios con madera, porque no había, por supuesto, nada más que con qué cocinar. Y toda esta gente uno la veía al principio, como digo, en shock, deprimido. Nadie está contento que le destruyan su casa, pero no había una actitud débil, quejumbrosa, sino una actitud de lucha y de esperanza y de agradecimiento, aunque sea un poco tal vez paradójico decirlo, a los soldados rusos que, si bien habían entrado allí en una situación de guerra, nos contaban, eran los únicos que compartían con ellos sus propios alimentos y el agua que habían llevado para su subsistencia. Entonces, bueno, era una situación en esos días muy compleja. A medida que fue pasando la reconstrucción, ya pudimos tener contacto más cercano con las personas, y ya llegando la primavera también cambió todo, empezó el comercio, empezó a revivir la vida. Y a mí me llamaba la atención que en todos estos pueblos que visitábamos, muchos de ellos aldeas, la bandera que encontrábamos por todas partes era la bandera roja de la Unión Soviética, que la propia gente ponía como símbolo de su aceptación o de su bienvenida a lo que estaba cambiando. Y yo me preguntaba, ¿esto lo pusieron los soldados? Uno siempre está dudoso, porque en situación de guerra puede hacer cualquier cosa. Y una vez en un pueblito que se llama Nova Lugansk, me quedé mirando, esto en Lugansk, por supuesto, ahí en la otra república popular, y había una bandera en una especie de barricada que habían puesto allí, y la bandera con el viento se enrollaba, y la gente que pasaba por ahí, yo me quedé como una media hora mirando, la gente que pasaba por ahí volvía a estirar la bandera roja con la hoz y el martillo. Después, claro, uno puede preguntarse qué significa todo esto. Yo no creo que sea necesariamente una posición política, sino una actitud frente a lo que ellos consideran lo que es su gran país ruso soviético. Y también me llamó la atención, en una oportunidad había una pareja de ancianos cocinando borscht en la puerta de su edificio en Mariupol, y este señor me escucha hablar en inglés con mi colega ruso Nikita, y me dice, pregunta de dónde soy. Él le dice que vengo de Telesur, de Venezuela. Y él dice Venezuela. Chávez, me dice, presidente del pueblo. Y luego agrega, gracias a esto que nos está pasando a nosotros, a ustedes en Venezuela los van a joder un poco menos. Es decir que en esa situación tan compleja que, como digo, no tenían nada, esta gente estaba haciendo análisis sociopolítico o sociogeoestratégico o geopolítico, y en muchas ocasiones me pasó que esta historia de Venezuela se repetía. La gente común, corriente, en todos lados hablaba bien del presidente Chávez. Yo sabía que el presidente Chávez era conocido, pero no sabía que ese impacto era de esta magnitud en lugares perdidos para mí, pueblos del Donbass. Así que otro punto es la organización. Nosotros llegábamos con una camioneta con 150, o sea, 1,5 toneladas, que no es mucho, pero 1,5 toneladas de agua y alimentos, y la gente, yo esperaba que se formaran multitudes, porque no había llegado nunca nada ahí todavía, y rápidamente la gente se organizaba, hacía su cola y nos decía cuántos eran en su casa, y entonces así dábamos las raciones que nosotros llevábamos. Y esto era bien interesante porque
yo hubiera supuesto, no sé, creo que aquí hubiera ocurrido una multitud tratando de asaltar la camioneta, que era el temor que yo tenía. En cambio, hay una tradición de organización donde todos se organizan, hacen su fila y no mienten. Tal vez no mienten porque todos se conocen, o tal vez porque lo que yo quiero creer, porque son así, porque es gente sencilla que tiene una tradición de organización, de cultura organizativa, como se podía ver en todos estos pueblos, porque todos estos lugares que yo fui eran aldeas industriales, no son aldeas campesinas solamente, es una región de mucha industria y minería, y entonces, por tanto, están muy organizados y tienen bastantes servicios urbanos y culturales. Y bueno, esa es la impresión que me llevé de gran admiración por esta gente que en esas condiciones veía más allá de su propia miseria. Muchas gracias, querido. No se escucha, Hay que, Manuel. perdona, el micrófono. Estamos bastante impactados con esta presentación tan vívida que nos hace Alejandro. Y queremos pedirle al director de Senda, Hugo Facio, que introduzca el segundo tema que queremos preguntarte, Alejandro. Y es acerca justamente de del marco más general de esta trágica guerra. Eh, Hugo, por favor. Bueno, muy buenas tardes, Alejandro. Un gusto, como siempre, saludarte. Gracias. Yo esta tarde recordaba algo parecido a lo que dijiste tú. Recordaba que con alguna frecuencia yo llegaba al centro a entrevistar. La última vez fue el año 2019. Fue la última vez. No recuerdo bien cuál fue el tema que buscaba, pero era siempre una nota para una visión diferente de lo que se visualizaba comúnmente, o crítico de determinadas situaciones. Me recuerdo hasta el 2019 porque hace 13 años yo había publicado un libro sobre Trump, de que algo conversamos. Bueno, entonces ahí estábamos en eso que tú nos has entrevistado, ahora estamos al revés. Y que tú nos ayudes a profundizar en un tema que es muy saliente en este momento. Se habla de la conflicto, guerra ruso-ucraniana. Y es lo que domina en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en nuestro país, pero no solo en nuestro país, sino en todo este mundo occidental, del cual nos hablaba Manuel. Entonces uno empieza ahí a recordar cosas. Recuerda, por ejemplo, recordaba yo que cuando iban pocos meses de la guerra, hubo una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de ruso y ucraniano, que elaboraron un borrador, no me acuerdo si fue un punteo o un borrador de acuerdo, para someterlo a la consideración de ambos gobiernos. ¿Y qué sucedió? Que Estados Unidos le marcó que no era imposible. Entonces el conflicto obviamente ya tenía otra dimensión. Después uno puede observar la ayuda financiera extraordinaria que le han otorgado a Ucrania, que es gigantesca. Son miles de millones de dólares que corren para ese lado. El gigantesco despliegue armado que le han hecho, el apoyo militar que le han el armamento obviamente, y también en formación directamente por personales militares norteamericanos y Estados Unidos. Está la discusión sobre los tanques Leopard en este momento, ¿no? Que aparece una cierta contradicción entre los países de la Unión Europea.
Entonces ahí va apareciendo todo esto, que esto tiene una dimensión mucho más grande. Después está esta cosa de la guerra económica que se trató contra Rusia. Y si uno examina, uno lee textos sobre esa guerra económica, por ejemplo, hace poco leíamos un artículo del antropólogo francés que dice que lo que se esperaba era que Rusia se derrumbara. Entonces dice, pero al momento de escribir este artículo no se produce eso. Rusia, el rublo se reevalúa, etcétera, etcétera, y lo que está en dificultad es la Unión Europea. Entonces uno va viendo que el conflicto toma esta dimensión que señalaba Manuel, que es un problema global. Entonces uno después ve los documentos norteamericanos. Los documentos norteamericanos destacan que en este momento tienen la guerra con Rusia, la importancia que le asignan a él. Pero señala además que él tiene un problema estratégico de fondo, que es con China. Entonces uno va viendo que aquí se configura todo un cuadro mundial, global. Entonces que realmente hablar ruso-Ucrania queda extraordinariamente uno oculta, digamos, realmente el problema de fondo. Entonces, eso me gustaría que tú nos ayudaras a analizarlo. Bueno, es más bien tema para Hugo Facio, porque yo concuerdo con que estando allá uno se da cuenta de que ese es el campo de batalla, pero que la guerra se está resolviendo en otro lado. Que el tema de fondo es, y creo que la gente allá también lo percibe bastante bien, el tema de fondo es cómo se estructura el planeta. El año 2021 el Grupo de los Siete declaró que China era el adversario principal de Occidente, y nosotros vemos que toda la maquinaria militar norteamericana se orienta a la guerra en el Pacífico. Chile juega un papel en esta estrategia, ¿no? Creo que Estados Unidos está ahora, de acuerdo con esto lo que tú dices de Todd, Estados Unídos está ordenando su patio trasero. Yo creo que los acontecimientos del Perú están muy relacionados con lo que está ocurriendo en Ucrania, que la decisión de que a toda costa y a cualquier precio, no importa cuánta gente muera, se produzca esta entrega de los recursos naturales del Perú, que ha sido muy rápida durante este periodo de pocas semanas desde el golpe de Estado en el Perú, y que hay países como Venezuela, particularmente por el petróleo, corren mucho más peligro de lo que corrían hace 3 años atrás por este precisamente reordenamiento por una debacle que yo advierto, que creo que es obvia, de la hegemonía norteamericana en el mundo. Y entonces contra Rusia están peleando 30 países. La ayuda militar y financiera a Ucrania alcanza cerca de 150.000 millones de dólares. El Producto Bruto de Ucrania es 90.000 millones, de manera que ya están, y esta cifra está aumentando porque ahí se está dando la pelea por el nuevo orden mundial. Yo creo que Putin no exagera ni caricaturiza la situación al decir esto, de que lo que se está jugando aquí es el fin de la hegemonía neoliberal y el inicio de una nueva hegemonía euroasiática basada precisamente en los países que producen, cuya economía viven de los productos que producen, y menos de la especulación financiera y la burbuja de capitales que observamos en Occidente. Y eso genera, por supuesto, hay una gran debilidad occidental, y países como Alemania, como Francia, creo que están enfrentados a una decisión importante con respecto a su propio futuro como potencias industriales, porque esos son países que producen efectivamente bienes materiales
importantes, insustituibles, Japón. Así que bueno, creo que estamos en este escenario y que, que Rusia, yo creo que al iniciar esta operación militar, subestimó esta resistencia que iba a generar. Tal vez tampoco se dieron cuenta exactamente del significado profundo que este conflicto está teniendo, y creo que ya se está perfilando, es decir, ese nuevo orden mundial, y nosotros estamos ubicados del otro lado, es decir, físicamente del otro lado. Vamos a ver si Brasil con Lula toma alguna posición o es capaz de tomar alguna posición firme con respecto a BRICS, como lo ha hecho Sudáfrica, India, China y Rusia, porque sería un soporte muy importante a esta desmarque de América Latina del proyecto hegemónico. Ahora, eso, claro, en el campo de batalla allí no es una guerra inmensa desde el punto de vista de las tropas que están involucradas, ni de la, aunque no se note, digo, por las noticias y todo eso, pero no es una gran guerra como la Segunda Guerra Mundial en ese sentido, pero sí tiene una importancia, yo creo, bastante parecida. Creo que no es exageración decir que el proyecto ruso, el proyecto occidental norteamericano, era y es el de desmembrar a Rusia, de dividirlo en zonas y debilitar ese colchón que está ahí entre medio entre Occidente y China, para recuperar una tarea que me parece en este momento imposible. Creo que las sanciones económicas no produjeron en absoluto el efecto que esperaban. Vamos ya por la 10ª ronda de sanciones. El rublo sigue fuerte. La economía rusa decreció en 2,2% en 2022. La economía ucraniana en 33%. Ucrania ya no se sostiene por sí sola en ningún aspecto. Creo que poco a poco creo que hay coincidencia en que la iniciativa estratégica está ya de nuevo pasando a manos de las fuerzas rusas. Hay un desmoronamiento. No sé si han seguido ustedes las noticias, pero en estos días detuvieron a un viceministro por corrupción, el viceministro del Interior. Renunciaron los jefes de varias regiones ucranianas por estar involucrados en estos casos de corrupción, de manera que estamos viendo deserciones de las tropas ucranianas, el reclutamiento masivo y forzoso de soldados, junto con el intento de mantener esta guerra en todos los frentes importantes, que son el frente oriental, o que sería en el caso occidental para Rusia, y del sur de Zaporozhye. Hay una ofensiva en marcha lenta, pero que está buscando, sobre todo en Donetsk, acorralar a las fuerzas que están en la ciudad de Artemovsk, que es Bakhmut, como se conoce en Occidente, lo que abriría paso a la conquista de Kramatorsk y Slavyansk, que son los dos grandes centros industriales del Donbass. Con eso terminaría la guerra en la República Popular de Donetsk y se iniciaría una nueva fase. Entonces estamos viendo lo que tú dijiste. Primero, estos 150.000 millones de dólares son una deuda gigantesca que está sobre Ucrania en este momento. Estados Unidos ha hablado de confiscar los bienes rusos congelados para dárselos a Ucrania, que no sería otra cosa que autopagarse estos recursos que están invirtiendo allí. Y está este tema de los tanques Leopard y Abrams de Estados Unidos, que según se informó hoy, ya habrían decidido entregarle a Ucrania. El expediente militar de estos armamentos, yo creo que es sumamente limitado, que no va a cambiar el curso de los acontecimientos. Y yo creo que el mundo ya, así como está, ya cambió. Es decir, yo no creo que haya una vuelta atrás a una situación
24 de febrero. Creo que ya hay una decisión estratégica por parte de todos estos países de euroasiáticos de reconformar el eje económico mundial, de deshacerse del dólar como moneda. Ya hay muchos países que están, Lula y lo propuso ahora aquí en Argentina, en Buenos Aires, de crear una moneda que se llame Sur entre Argentina y Brasil. Es decir, que en el comercio mundial esta hegemonía del dólar se está quebrando a una velocidad que yo creo que para ustedes los economistas es también sorprendente, más rápida de lo que uno hubiera pensado. Así que bueno, creo que pase lo que pase con esta guerra, si termina de acuerdo a lo que ocurre dentro de Rusia también, si termina con una negociación así como están las cosas, si termina con un triunfo o la desnazificación de Ucrania y desmilitarización, que es el propósito original de la operación, como sea que termine, terminó ya con 4 regiones de la ucranianas incorporadas a la Federación Rusa, y sobre todo terminó con se está decidiendo un nuevo orden económico e institucional mundial. Las instituciones que conocemos ya no funcionan. La ONU se ha demostrado completamente irrelevante, la Organización Mundial de Comercio, en fin. Se van a crear, yo creo, nuevas instituciones a partir de una nueva realidad. Y creo que para Europa hay una disyuntiva muy importante ahora, en particular para Alemania, acerca de su propio futuro. No sé si tú concuerdas con esta visión. Yo creo que se trata de la reorganización capitalista mundial. Y bueno, hay quienes creen que China es una potencia socialista y no capitalista, pero bueno, así la veo. Gracias. A ti. Muchas gracias, Alejandro, por esta nueva eh, pincelada eh, tan impactante respecto a este conflicto dramático que estamos viviendo todo el mundo. Eh, yo quisiera pedirle a Cecilia Cole, quien me comentaba más temprano que te conoce desde la universidad, desde esa época, desde las federaciones de estudiantes y de las luchas, digamos, del tiempo de la Unidad Popular. Y que seguramente ella podrá preguntarte, digamos, acerca de otros aspectos también de estas conversaciones de Senda con sus invitados especiales como tú, y que tienen también cierto ámbito, ¿no es cierto?, que es el ámbito personal. Y por cierto también de, digamos, cuál es la vivencia que tú captas, digamos, bueno, en Rusia. Bueno, Cecilia, por favor. Micrófono. Me parece que tienes que prender tu micrófono, Ceci. Cecilia está sin el micrófono. Ahora sí. Ahora ¿Ahora sí. sí? Sí. Ya. Bueno, yo te quería, aparte de saludarte, quería volverte un poco al interior de Rusia, a tu visión, porque nos has contado muchas cosas en relación a tu vivencia en Rusia misma, aparte del Donetsk, digo, y también en el Donetsk, de cómo ve la situación interna de la guerra, cómo la toma la población, cómo la viven jóvenes. Tú conociste también, tuviste oportunidad de convivir con jóvenes militares rusos, y eso nos interesaría mucho que nos contaras un poco más de esa experiencia.
Bueno, sí es verdad que nos conocemos hace muchos años, pero Cecilia Cole era una dirigente de la Jota del sector de cultura, y ella entraba y yo en ese tiempo cuidaba la puerta de Marcoleta 96. Había como otros niveles, pero mira, yo tuve la suerte de conocer a un montón de militares rusos, efectivamente. Y en particular a este muchacho periodista, ex militar y ahora nuevamente integrado al ejército, que me permitió entrar en una, digamos, ver este es un joven que hizo el servicio militar, fue militar contratado, mientras estaba en el ejército, estudiaba en la universidad, se graduó, se hizo especialista en China y Japón, habla japonés, habla inglés, es un estudioso de la filosofía y se siente heredero, según él cuenta, del legado soviético. Y él es un sargento, es decir, no es un oficial. Y en este contacto con estos oficiales rusos yo pude ver una gran humanidad de estos soldados, a veces en una guerra la cosa se vuelve un poco más, ¿cómo decirlo? Los uniformes están sucios, la gente no se baña, no es el aspecto marcial que vemos en los desfiles militares. Pero en estas situaciones, yo me recuerdo que nos encontramos una vez en una carretera a dos personajes que andaban en un Lada destartalado, ellos bastante sucios. Les vi una botella de vodka en la maleta del Niva, y ellos andaban repartiendo, recogiendo entre los vecinos que encontraban agua y alimentos para llevar a un poblado que no tenía nada. Y fuimos para allá con ellos, que nos llevaron por los caminos porque estaban minados, que ellos conocían. Y ahí en el pueblo nos cuentan que estos dos militares, así como los vimos, poco marciales, eran los que llegaban todos los días cargados con alguna cosa o alimentos que lo hacían por su propio, no era su misión dentro del ejército. Y después nos empiezan a contar historias en todas partes de cómo los soldados rusos compartían sus raciones con la gente que estaba en necesidad. Y tú vas viendo que hay un sentido de humanidad en el soldado ruso. Entonces me dice, bueno, pero en el otro lado debe ocurrir lo mismo. Probablemente sí, no sé. Pero yo estaba aquí, en Rusia. Yo nunca estuve en Ucrania, estuve en el Donbass, que todos consideran Rusia, y yo también. Ahora, en Moscú y en Petersburgo la situación yo la vi un poco distinta. No hay un ambiente, o no había hasta hace 2 meses, un ambiente de guerra. Había un ambiente en un momento de mucha ansiedad, cuando se produce la movilización, mucha gente se fue, escaparon, salieron por miles hacia Georgia o a Kazajstán. Me contaba una señora que conocí en el tren, médica, que en el hospital la mitad de los médicos jóvenes se habían ido para no ser reclutados para el ejército en Moscú. Y es distinto de lo que se vivía en el propio Donbass. Y yo creo que en los análisis que hacen los rusos, la falta en estos últimos 30 años de educación política, ¿sí? Educación política no en el sentido de educación política socialista, comunista, sino educación patriótica, educación de las relaciones internacionales, del papel de Rusia
la tecnificación de la educación de acuerdo a las normas de Europa Occidental que se realizó a partir de los años 90, incidió en esta falta de identificación de muchos jóvenes rusos con la causa patriótica, cosa que no, según lo que cuentan en este amalgama de gente que se produce en el Donbass, no ocurre en el resto de Rusia, en lugares como el Cáucaso, en toda esta zona vecina a Ucrania, en el oeste de Rusia, donde el sentimiento patriótico, la amenaza la tienen más encima. Entonces, dentro de Rusia, yo observé que hay una gran cantidad de personas que vivían muy cómodos antes de esto que ocurrió, que vivían muy cómodos con los progresos que había tenido Rusia en los últimos 20 años, el fin de la delincuencia, la tecnificación, la tecnología, las marcas, la vida de tipo occidental que se estaba viviendo, sobre todo en ciudades como Moscú y Petersburgo, que fueron creando también y que han creado animosidad y la burocracia con respecto a los motivos de esta operación militar y su desenlace. Las sanciones no han producido una baja del nivel de vida ostensible, pero yo creo que ahora el proceso que está en marcha es el de hacer sentir a los rusos algo que no ocurrió en los primeros meses de la guerra, hacerlos sentir que están en guerra y que esta no es una operación policial reducida que se iba a producir rápidamente y que se iba a resolver rápidamente en una, como lo de Siria, que no iba a afectar a todo el país. Esta es una guerra mundial, como la hemos descrito, y creo que esto está ya haciéndose sentir en la población también de Moscú y de Petersburgo, que son los dos principales centros de la burocracia y de lo que allá se llama la inteligencia, ¿no? Las universidades, el sector intelectual. Hay una izquierda rusa muy vinculada, que esta nueva izquierda mundial, europea, que está muy influenciada por estos movimientos identitaristas de los que somos víctimas, yo creo, también en Chile, que rechaza la guerra en una concepción pacifista, que claro, decir pacifista es como que uno está a favor de la guerra. La rechazan porque todas las guerras son malas, todas las guerras hay buenos y malos en los dos lados, no se puede decir que hay un bueno y un malo en esta situación, que al final siempre los que pierden en las guerras son las mismas personas que yo he descrito. Bueno, eso es una elaboración intelectual que poco se condice, en mi opinión, con lo que ocurre en la realidad y por lo que yo vi, las personas que más sufren en esta guerra, o del lado que yo vi, son precisamente las que más esperanza tienen de que Rusia gane rápido esta guerra y son los más partidarios. Esto es algo que vi en todo el Donbass, los más partidarios de que la guerra se intensifique contra los sectores de poder de Ucrania para que por fin terminen los ataques a las poblaciones civiles, termine este bombardeo indiscriminado que hace Ucrania todos los días a la ciudad de Donetsk, para que puedan reiniciar sus vidas. Ellos no son partidarios de un acuerdo que deje al régimen de Kiev tal como está, porque ellos saben que si eso ocurre van a ser víctimas de guerra y de ataque indefinidamente, como lo han sido durante los últimos 9 años. Ellos cuando te hablan del inicio de la guerra no te hablan de febrero, te hablan de 2014, después del Maidán, cuando empezaron a llegar los batallones neonazis al Donbass a hacer limpieza étnica, cuando asesinaron a 48 personas, las quemaron vivas en Odessa. Todo eso está vivo en la memoria de la gente del Donbass. Entonces, uno puede decir, ellos son las principales víctimas, pero ellos no quieren un acuerdo así como está. Así como está para ellos,
no les sirve. Y eso no es ser favorable a la guerra o ser guerrerista, es que hay guerras inevitables. Yo creo que esta es una de ellas. Gracias, Alejandro. ¿Qué pasó con Manuel? Manuel está sin micrófono. No, es una lástima. Ahí sí. Muchas gracias, Alejandro, por esta respuesta tan vívida nuevamente, tan franca, tan realista, eh, y que presenta esta complejidad que tiene esta guerra. Eh, Tú terminabas tus palabras recién planteando que la gente en el Donbass quiere que la guerra termine con una victoria de Rusia lo más pronto posible. Eh, yo creo que eso es justamente lo que teme Occidente, porque, digamos, una situación que se genera que tiene ese resultado, significa un retroceso estratégico gigantesco para la OTAN y para la pretensión hegemónica de Occidente. Ahora, por otro lado, eh, si uno lee todos los análisis militares, eh, hay una cosa en la cual hay un consenso muy grande, y es que la situación militar de Rusia en ese punto, no estamos hablando de un territorio lejano, digamos, sino que estamos hablando de su mismo país, digamos, es una situación militar que eh, muy difícilmente puede eh, ser avasallada, digámoslo así, por Occidente. Pero sería muy interesante conocer cuál es tu visión respecto a todos los avatares militares que ha tenido esta guerra, porque inicialmente hubo una ofensiva, ¿no es cierto?, relámpago, que llegó a Kiev rápidamente, que buscaba objetivos políticos inmediatos. Posteriormente se consolidó, digamos, la posición en las zonas del Donbass, justamente, digamos, se replegaron las fuerzas rusas, digamos, a una línea que era relativamente defensible, digamos, a la altura, digamos, de las fronteras del Donbass. Bueno, lo mismo ha ocurrido, digamos, durante la contraofensiva que rápidamente Ucrania realizó, digamos, en ese periodo. Y bueno, lo que se habla es que después vino la retirada de la parte occidental del Dnieper, del río, ¿no es cierto?, en Kherson, y que pareció una medida militar prudente. Y bueno, y ahora se habla de que están posiblemente preparando una nueva ofensiva, las fuerzas rusas, para consolidar una posición más ventajosa. Entonces, sería muy interesante conocer tu punto de vista respecto de la situación militar. Bueno, gracias por esa pregunta, porque yo creo que hay que ser bastante realista y no romantizar ninguna guerra, y en particular esta, que este no es el Ejército Rojo, ni tampoco esta es la Unión Soviética, y hay que tener cuidado con muchas personas que como que identifican a Rusia actual con la Unión Soviética. No es lo mismo, y yo creo que aquí hubo un error de cálculo bastante importante. Yo creo que eso ya es conocimiento común, que Rusia esperaba un impacto político, psicológico y militar
al inicio que iba a terminar esto rápidamente con una rendición masiva de Ucrania, algo que no ocurrió. Y luego también fuimos testigos nosotros allá de una serie de ineficiencias, de errores cometidos por esta ofensiva que fue muy grande, que abarcó un territorio, una extensión de más de 1.000 kilómetros, con una fuerza sumamente pequeña de soldados, entre 120.000 y 150.000. Entonces, cuando nosotros recorríamos la línea del frente, veíamos que todos estos pueblos, yo le contaba a Cecilia la otra vez, los pueblos están vacíos, no había soldados. Y la gente empezó a preguntarse ya a partir de abril, mayo, cuando la ofensiva empezó a frenarse, que qué pasaba, que Rusia no atacaba a los centros de poder y que los ucranianos atacaban cuando querían, con artillería, al lugar que ellos querían. Es decir, aquí hubo una serie de errores de cálculo y también hubo situaciones de corrupción que fueron denunciadas públicamente por gente como Kadyrov, que es el líder de la República Chechena. De manera que aquí hubo una serie de eventos que hicieron dudar de la posibilidad incluso de la victoria rusa. En ese instante es cuando se produce este escándalo. Kadyrov llama a la degradación del general que estaba a cargo de la zona de Kharkov, Lapin creo que se llama. Yo estuve con con un compañero, habíamos ido acá a Krasny Liman, en la zona de Kharkov, y fuimos testigos de la retirada inmensa de las tropas, principalmente de la República, de las milicias populares de Lugansk, de la zona de Kharkov. Y claro, no era una situación que a uno lo entusiasmara mucho, porque no era una retirada como la pintaron, muy organizada, ni muy con un estado de ánimo muy alto. Yo creo que ese fue el punto de inflexión, el punto más bajo, cuando Ucrania se da cuenta de que tiene una enorme superioridad numérica y de, aunque no tenía apoyo aéreo, es decir, Rusia domina el cielo, ni tenía la capacidad artillera de Rusia, pero sí tenía una proporción de entre 3 y 10-1 frente a las tropas rusas en todas las líneas principales del frente, tanto en la zona de Gerson, que tú mencionaste, como Zaporozhye, como Ugledar, Adviivka, y así yendo por toda la frontera hasta Bakhmut y Kharkov. Y el ejército ucraniano no se rindió como se esperaba. Los generales, todos sabemos que todos los generales rusos fueron compañeros de curso de muchos de los generales ucranianos, que todos vienen de la Unión Soviética, estudiaron en la misma escuela. Se esperaba tal vez que hubiera allí una especie de acuerdo tácito, como aparentemente ocurrió en Crimea en 2014, y como también aparentemente ocurrió allí mismo en Gerson, en Zaporozhye, donde no hubo combate, donde los ucranianos abandonaron esa zona del sur de Ucrania. Pero tuvieron tiempo de reorganizarse los ucranianos, tuvieron tiempo de armarse, de hacer sucesivas rondas de movilización forzosa, y empezaron a llegar estos equipos de militares norteamericanos y de la OTAN, esta nueva artillería y particularmente estos misiles HIMARS, que son sumamente eficaces y que empezaron a producir daños severos y empezó la contraofensiva tanto en el sur como en la zona oriental, donde ellos efectivamente recuperaron territorios como Izium, despejaron un poco la zona de Kharkov, la amenaza rusa que había ahí.
y se vio una situación en que Ucrania y con la propaganda se pensó que podían ganar. Allí vino el cambio de actitud en Rusia. Se nombra un jefe de operaciones militares que no había, esto se conducía de Moscú, se nombra al general Surovikin, ahora fue también reemplazado por uno superior todavía, Gerasimov. Se llama la movilización parcial por 300.000 soldados, gente que los rusos dicen que son más de 300.000 soldados, y eso es lo que estamos viendo ahora, es decir, todos esos 300.000 reclutados fueron a procesos de entrenamiento, de capacitación, todos habían sido ya parte de las fuerzas militares y empezaron a ocupar la retaguardia y a efectivamente proteger las zonas que se habían liberado. Y eso es lo que está produciendo ahora una nueva situación estratégica, tal como yo la veo, y que hace que Occidente empiece a pensar en una segunda etapa de guerra, que sería la provisión de estos tanques pesados y de misiles de largo alcance. En un posteo público, Nikita, mi compañero de aventura allá, desde el hospital dice que en la entrega de unos misiles de largo alcance, HIMARS, van a permitir ahora volver a atacar a Lugansk, que ha sido prácticamente, ha estado al margen de los ataques artilleros porque tiene un alcance de 130 kilómetros. Son muy eficaces, muy certeros. Por tanto, estamos en una nueva etapa decisiva de una ofensiva estratégica rusa lenta. No creo, nadie cree que vaya a haber una ofensiva fulminante como se espera para la primavera, como lo esperan en Occidente. Pero sí una consolidación de todo lo que hay ahora y mantener este avance lento que pudiera llevar a un involucramiento mayor de la OTAN y llegar al borde de una guerra nuclear, que es algo que se discute en Rusia bastante abiertamente, que es el uso de armas nucleares tácticas para lograr una definición rápida en el terreno. Por lo que se ha visto aquí, para la OTAN esto no es una cosa en que ellos estén dispuestos a sacrificar, a admitir una victoria decisiva rusa, y por tanto esto puede escalar en un conflicto de mucho mayor envergadura, y creo que ese será el momento en que se llegue a una negociación. Como decía Hugo, Estados Unidos fue el que impidió la detención de esta guerra en sus inicios, en las negociaciones que se hacían en Turquía, y una victoria rusa puede significar el desmembramiento de la OTAN. Una victoria rusa puede desarticular la Comunidad Económica Europea, unir a Alemania con este sector eurasiático. O sea, las repercusiones mundiales de una victoria rusa pueden ser algo que Estados Unidos no está en capacidad de aceptar. Así que es muy peligroso, yo creo, es muy peligroso esta escalada que viene con la entrega de estos tanques y de estas nuevas armas largas. Sí, Ucrania ya intentó, mandó drones, que algo fue una cosa muy significativa. Un dron de la época soviética, acondicionado, atacó la base de Engels, donde están los aviones estratégicos de la fuerza nuclear estratégica rusa. Y eso fue una demostración de que ellos pueden atacar al territorio ruso en zonas más profundas y de mayor significación estratégica. Si estos misiles de largo alcance empiezan a atacar ya a ciudades rusas, incluso se ha hablado de atacar Moscú, estamos hablando de otro tipo de guerra. Y toda esta especie de corrección, o como se quiera llamar, de Rusia, de no involucrar mayores fuerzas, de no arrasar con Ucrania, que tiene una multitud de motivos, entre ellos que para Rusia, Ucrania es Rusia. Yo creo que para Miguel también Ucrania es Rusia. Todos los judíos ucranianos, que hay muchos en Chile,
siempre hablan de las costumbres rusas de su familia, no costumbres ucranianas. De manera que estamos ante una disyuntiva de un escalamiento muy grave de esta guerra, y que mi percepción es que nadie va a permitir una guerra nuclear, pero que puede llegar al borde, y ese borde puede ser explosivo, también es posible. Por el momento hay este reforzamiento del frente y hay fuerzas dentro de Rusia que quisieran proclamar ya la victoria con lo que tienen, 4 regiones, y llegar a una negociación y terminar la guerra como está. Hay un desmoronamiento interno ucraniano moral bastante importante que hace que dentro de Ucrania también haya gente que piense en esta solución. Pero para la gente del Donbass particularmente, esa no sería solución. La única solución es terminar con el régimen de Kiev. Y Polonia, que tiene ambiciones territoriales en la parte occidental de Ucrania, está ahí esperando para hacerse de toda la zona de Galicia y de Lvov, que ellos consideran polacas y que han sido efectivamente polacas en el pasado, y que pudiera eso ser un factor de término de las hostilidades con esta ocupación polaca, y convertir a Ucrania en una especie de estado protectorado, desmilitarizado, que no amenace a nadie. Por ahí podría ser pero esto sería una derrota para Estados Unidos, y creo que Estados Unidos en este momento no está en capacidad de aceptarla. Micrófono. Manuel, perdón. Ha sido mi rol toda la... Manuel está sin micrófono. Es mi aporte, ¿ven? El aporte Sí. estratégico. Se congeló ahí la imagen. Perdona que repitamos 4, 5, 6 veces el mismo error. Oye, pero realmente creo que tus palabras finales han sido francamente muy sobrias, en el sentido de ver la complejidad que tiene este enfrentamiento. Ahora, yo quiero, digamos, pedirte, Alejandro, que puedas concedernos unos minutos adicionales. Miguel se tuvo que retirar, eso ya lo habíamos conversado previamente, y también se ha tenido que retirar Hugo. Pero tenemos algunos, digamos, invitados que nos acompañan en la sala, y yo quisiera pedirte, Alejandro, si fuera posible que conversaras un momento también con ellos. Están aquí Vladimir Sagredo, nuestro querido Andrés Solimano, que también tiene una relación muy cercana, digamos, con todo este conflicto, y no es algo que le sea indiferente para nada. Está nuestro querido Maxi, Sonia Canales, Mimi Baeza, en fin, Ricardo Bravo, Mercedes López, Mercedes Gallegos, desde luego, nuestra querida Mercedes, Ricardo Bravo, lo veo acá. Y yo quisiera pedirte, si es posible, Alejandro, que les ofrezcamos la palabra a ellos para que te hagan algunas preguntas. Andrés Muchas gracias. Solimano es otro frecuente entrevistado mío. Sí, claro. Bueno, les ofrecemos la palabra a nuestros asistentes en el panel. Si quiere, bueno, hola Alejandro, hace bastante tiempo que no nos vemos, digamos, hace Así bastante es. tiempo, de unos 3 años. Hemos estado en intercambio, creo que la última vez que cambiamos correo estaba en La Habana o algo así, pero ahora veo que te fuiste
a donde realmente están los centros de operación de las cosas, digamos. Así es que en Ucrania y en Donbass y en Rusia. Así es que, bueno, realmente muy interesante escucharte porque es un testimonio desde el campo, o sea, desde donde se desarrolla el escenario de los antecedentes, de los eventos, más que analizarlos desde un escritorio, mirando o en reuniones Zoom, etcétera. Entonces, lo encuentro muy interesante lo que hace, muy valiente también estar ahí y muestra que la edad no es necesariamente, bueno, no sé exacto de Alejandro, pero tampoco ya es tan joven. Estar metido ahí es realmente muy notable, así que te felicito por tu valentía y decisión. No, alguna vez nos encontramos en estos cafés que tú llegabas en unas motos con unos camarógrafos en Manuel Montt a conversar de lo que pasaba en ese momento, así que grandes recuerdos con Alejandro. No, mira, es tan complejo esto que yo no me atrevo a hacer un análisis de esta situación. Eh, mi familia, quizás como lo adelantaba Manuel, por el lado de los Ratinov, porque yo soy solimano Ratinov. Los Ratinov, mi abuelo Alfredo, venía de, de una ciudad que es Kishinev, cerca de Odessa, que ahora es la capital de Moldova, ¿no es cierto? Que tiene otro nombre Sí. exacto, no es es Kishinev, pero entonces los Ratinov venían de lo que ahora es el territorio de Ucrania, en parte Moldova, pero en esa época era... eh, mi abuelo se vino como en 1906, 7 y estuvo 10 años en Buenos Aires, y después se vino a Chile. Entonces la familia tiene una conexión histórica con esa parte del mundo. Eh, bueno, es bien complejo todo, porque también tú mencionaste con bastante franqueza de que la situación en Rusia después del fin de la Unión Soviética también es complicada, porque es un país que se empezó a construir un capitalismo de alta desigualdad, pero que pelea con otro capitalismo que el capitalismo norteamericano, digamos. Pero, pero yo veo que, como tú lo decías, ¿no? Rusia actual no es la Unión Soviética. Entonces, también eso hay que considerarlo en los análisis. Eh, eh, y yo, no sé, abogaría por una solución. No he estudiado demasiado el problema porque veo, también tú lo mencionabas, que un escalamiento del conflicto es peligroso mundialmente, en el sentido de que puede estar al borde de un conflicto nuclear mayor. Hasta ahora no ha sucedido, quizás no suceda, pero digamos, eh, está en las cartas. Entonces yo creo que yo veo desde afuera la necesidad de un acuerdo que probablemente no va a satisfacer a todas las partes, pero que puede dejar espacios para una reconstrucción de las zonas que han estado afectadas y disminuir las tensiones sobre las amenazas sobre la paz mundial. Eh, no sé si tú has visto en tu análisis, porque yo he visto algunos análisis que han hecho de cuántos son los costos de la reconstrucción de la zona tanto del Donbass como de Ucrania. Más los análisis han centrado en Ucrania y la posibilidad también de que, de que, de que sea muy tomado por la inversión extranjera a cambio de reducción de... Yo no sé si esta ayuda es una deuda de Occidente a Ucrania, está registrada como, es una pregunta en realidad, como deuda externa de Ucrania o es una ayuda concesional.
A mí me tocó cuando yo estaba, tú sabes que yo estuve en el Banco Mundial hartos años, pero fui a Cuba y un poco le ayudé al gobierno cubano y esto lo conversé directamente con Fidel en muchas ocasiones. Y fue afortunado que tuve un acceso directo mucho a él, porque la Rusia de Yeltsin convirtió en el Club de París algo que fue como ayuda concesional o acuerdos de intercambio de petróleo por azúcar. Después Yeltsin dijo, no, esto va todo al Club de París y es deuda externa cubana contra Rusia. Rusia no tenía, o sea, Cuba no tenía un delegado en el Club de París, y a mí me tocó un poco colaborar, informando obviamente al banco, pero también a Cuba y a Fidel directamente de esa negociación, de esa situación del Club de París. Entonces yo cuando veo esto, también me hago la pregunta que en un escenario de paz, o de razonable paz, la ayuda, las transferencias externas de Occidente a Ucrania, ¿cómo van a ser considerados? Y va a ser considerado deuda, porque ahí pueden venir operaciones de reconversión de deuda por privatizaciones, muchas ya han tenido lugar, y Occidente puede tomar muchas cartas en Ucrania en ese contexto, pero va a depender mucho del tratamiento de esta ayuda externa. Entonces, te haría esa pregunta, Alejandro, y un gran gusto de escucharte. Se te ve bastante bien, a pesar de las pellejerías que has vivido en el sentido de los lugares que has estado. Y ojalá un día te animes a escribir algún libro de toda tu experiencia, porque tú has estado en muchas partes y viviendo los hechos ahí en el terreno. Pero esa sería como mi pregunta. Bueno, gracias Andrés. Sí, realmente no sé los términos de esta ayuda, pero sí hay información de que esto se ha hecho de acuerdo a alguna parte de esta ayuda en ese esquema del land leasing, parecido al que se hizo con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria. Pero realmente no sé, lo que sí es noticia confirmada es que transnacionales como Bayer y DuPont están comprando vastas extensiones de tierra a precio de huevo en Ucrania. Y que hace poco un puerto cerca de Odessa, uno de los principales puertos de exportación del grano, lo vendieron completo en $5 millones. Entonces, este saqueo, que ya lo hemos visto en otras partes, yo creo que está en marcha. Apostando a ese acuerdo que tú consideras que sería bueno que ya se produjera antes que esto escale a una guerra nuclear. Pero si se produce esta victoria rusa, que en Rusia no se considera victoria si no incluye a Odessa, al sector de Transnistria, que sería fronterizo a Moldova, la tierra de tu abuelo, y Kharkov. En Rusia no se considera triunfo que no se incorpore a estas zonas que son rusas, de rusoparlantes, en el esquema, es decir, otras regiones, particularmente al lado de Gerson está Odessa y está, bueno, se me olvidó ahora, no voy a seguir, perder tiempo recordando el nombre. Pero digamos que toda la franja oriental y sur de Ucrania tendría que pasar a ser parte de la Federación Rusa. Eso es lo que se consideraría una victoria mínima. Victoria total sería ocupar toda Ucrania y luego negociar una retirada. Y ahí esos son los factores que se debaten dentro de Rusia. No sé cuán realistas puedan ser, yo creo que no lo son. En esa ocupación total de Ucrania no la veo como posible. Pero digamos, eso es lo que se discute. Ahora que en ese caso de un acuerdo de ese tipo, ¿quién se va a hacer cargo de estos hasta ahora $150.000 millones?
yo no sé, pero nosotros sabemos por experiencia propia de que no hay, como dicen los gringos, almuerzo gratis. Y de que toda esta ayuda siempre está condicionada a una serie de requisitos que incluyen esto que dices tú y que ya están en marcha. Ya se cambió la ley laboral en Ucrania, ya hay un plan de privatizaciones, ya está todo eso en marcha, no es un proyecto a futuro. Y es porque en este momento eh, nada, es decir, nada vale en Ucrania, realmente. En el estado de la economía, la destrucción de la infraestructura por parte de Rusia no ha tenido un gran impacto en la población, digamos, en la parte de electricidad, en parte porque la industria no está funcionando. Entonces, la energía que ocupaba antes la industria ya no la está ocupando. Y este gobierno, por otro lado, el congelamiento de los activos rusos en el exterior también puede ser sujeto, como se habla, por ejemplo, en el caso de los tanques Abrams. Se van a entregar de acuerdo al plan de ayuda, pero esa plata nunca va a llegar a Ucrania, sino que se va a gastar en el entrenamiento que dura 6 meses, del personal, etcétera, y se está hablando de que los fondos rusos congelados pasen a manos de Ucrania, pero todos sabemos que no es un depósito a nombre de Ucrania, sino que se autopagan la deuda contraída con estos planes de ayuda. Ahora, el detalle de eso yo no lo sé realmente, ni cuál es el contenido de esos acuerdos, si es que los hay, porque también puede ser que estas sean decisiones unilaterales. Vemos a Zelensky, creo que esta aparición continua de Zelensky exigiendo más armamento y más dinero en el medio de una corrupción desatada que ya no es ningún secreto, está también cansando, produciendo fatiga en los países occidentales y sobre todo en la población occidental que está castigando a Rusia pasando frío. Y además, pero el detalle mismo no te lo puedo responder. Gracias. Hay que seguir esto porque es muy interesante, importante en el desenlace de esta parte económica también, ¿no es cierto?, del proceso. Bueno, hay 300.000 millones de dólares de bienes rusos, activos rusos congelados en Occidente, de manera que esa deuda yo creo que se va a pagar por ahí. Claro, esa es una posibilidad. Claro, sí. Bueno, hay que ver cómo se... Ya el Tratado de Versalles, muchos años pasados, fue un sujeto también de cómo se trataba la deuda de Alemania en la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de ese tratamiento de deuda. Por lo tanto, es bien importante porque los volúmenes incorporados son muy grandes. Exactamente. Una pregunta, no sé si indiscreta o no. ¿En dónde estás en este momento, Alejandro? No, estoy en Chile hace 2 meses. Sí, hasta hace sí. 2 meses. Sí, Bueno, si te quedan unos días más, nos podemos tomar un café. me encantaría. Esa historia que tú contaste de tu abuelo, parece que Chile siempre ha sido, porque también Miguel Launer lo contó antes de sus propios Sí. abuelos, y yo me voy a contar de los míos. Todos vinieron a Argentina, y parece que como le fue mal, Chile ha sido el depósito de los fracasados en Argentina. Mi abuelo tuvo 10 años en Argentina y se vino para acá y formó la familia acá. Y los Ratinov se conocía con los Lambert. Y mis papás también eran bien amigos de Miguel y de Alicia. Así que... Mi familia vino de Escocia y a las Islas Malvinas y les fue muy mal. Y anduvieron peregrinando por la Patagonia y llegaron a Punta Arenas. Bonitas Bueno, historias. gran gusto, un gran abrazo, Alejandro. Un gran abrazo, Andrés. Conectamos internamente para el cafecito. Excelente, gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Oye, habían pedido la palabra 2 personas más. Vamos a darles la palabra
y yo creo que podemos terminar a las 8 porque Hugo tenía un compromiso y yo creo que corresponde hacerlo así. Y también te hemos ya cansado bastante, Alejandro. Muchas gracias. Habían pedido la palabra dos personas. Igor Benavente, me parece que tú habías pedido la palabra. Creo que Vladimir Sagredo está hace mucho rato con la Y mano Vladimir levantada. Sagredo había pedido la palabra Aquí justamente. tiene la mano. Sí, Vladimir, tal vez tú puedes intervenir primero. Y me parece que fuiste tú, Igor, quien pediste la palabra también. Sí, Sí, muchas gracias. Saludar a Alejandro. Eh, la verdad es que las consultas que hizo Andrés respondieron a varias inquietudes que yo tenía y las respuestas también. Pero me queda algunas dudas. Es con respecto, a ver, voy a contar un poquito de mi historia, ¿no? Yo fui por allá por el 60, me tocó hacer el servicio militar y después por ahí estuve metido en otras cosas. Entonces, siempre se pintan, lo voy a decir así, ¿no? Con brocha algunos héroes. Y en este sentido, Occidente ha pintado a Zelensky como, digamos, el personaje, digamos, que interviene, va a los foros y todas esas cuestiones. Entonces, mi primera pregunta es, eh, ¿cuál es tu percepción, Alejandro, con respecto a qué piensa la gente dentro de Ucrania de ese títere? Porque yo estuve en la fila y yo no se da cuenta de cuando el general sirve y cuando no sirve, ¿no? Eso, todo lo que algo conocemos, eh, después les voy a contar mi historia, así es. Entonces, el uso que hace Occidente de esa figura, ¿ya? Es escandaloso, lo quiero llamar así, ¿no? Ya, esa es una primera. La segunda pregunta es, calza más o menos lo que preguntaba Andrés. En Estados Unidos, por ejemplo, hoy día en el New York Times, se hablaba, oiga, mire, en vez de mandarle tanques a Ucrania, mandémosle una factura, ¿no? Y eso es así, porque todos sabemos cómo al final terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo se pasaron las facturas, cómo se negoció, cómo aparecieron nuevos conceptos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, para no alargar mucho mi intervención, ¿qué percepción tienes tú, Alejandro, de lo interno que se vive allá dentro de la población de Ucrania? Porque, no sé, pues, te puedo citar el ejemplo de Perú, de Ecuador, incluso de Brasil hoy día, en que la percepción interna es bastante explosiva. Eso, Manuel, y eso, Roxana, esas serían un poquito mis preguntas. Y muchas gracias por tu intervención y por tu explicación, porque aclara muchas cosas. Eso no va, ¿no? Gracias, Vladimir, por tu presencia siempre también cariñosa. Eh, Le dejamos la palabra a Alejandro. Bueno, esto va a ser más corto porque realmente, Vladimir, gracias, pero yo no estuve en Ucrania. Yo estuve en el Donbass, que es el sector, digamos, ruso del frente, de manera que yo nunca tuve ningún contacto con la población ucraniana dentro de Ucrania, sino con la población ex-ucraniana del Donbass. Y por supuesto ahí Zelensky es una persona despreciada. En cuanto a la factura, sí, bueno, yo creo que todas las guerras dejan una serie de facturas, pero hay una que es interesante. Mientras en Ucrania se ha creado, yo creo que por la necesidad de crear nación, una manera de convencer a los ucranianos de que ellos no son rusos, es convertir a Rusia en una potencia agresiva, una potencia colonizadora de un territorio que ellos consideren ancestral ucraniano, que es la cuna de la civilización occidental.
y por tanto, como ocurrió en Yugoslavia, es muy fácil crear sobre esta base odios, y yo creo que la operación militar galvanizó bastante a la población ucraniana contra Rusia. Ahora, sabemos que en las guerras esto ocurre de muy rápido, es muy fluido, que gente que está a favor puede estar en contra el día siguiente. Yo lo he vivido, me acuerdo muy joven, estaba en Argentina para la guerra de las Malvinas, y en el espacio de 2 o 3 meses, la gente que iba a aplaudir a Galtieri, el dictador de la época, cuando Argentina pierde la guerra en las Malvinas, Galtieri llama creyendo que la población lo apoyaba a él, llama a la población a una manifestación y prácticamente se produce allí una situación de insurrección popular que Galtieri no esperaba, la misma gente. Entonces esto cambia porque siempre el que gana también adquiere popularidad. Así que no sabemos, pero ese odio que hay contra Rusia, particularmente en la parte occidental de Ucrania, no existe en el Donbass. La gente del Donbass no odia a los ucranianos, los considera rusos, los considera parte de ellos mismos. Entonces no existe nunca, ni creo que vaya a existir una venganza contra el pueblo ucraniano, y hay una clara, por lo menos lo que yo percibí hablando con las personas, hay una clara diferenciación para los rusos, del régimen de Zelensky, de los grupos neonazis como Azov, Aidar, el sector derecha, y la población general de Ucrania, que lo consideran parte de sí mismos. Gracias, Alejandro. Vamos Gracias, Alejandro, ¿no? A ti. a darle la palabra a Igor Benavente y ahí vamos a cerrar esta apasionante y dramática sesión. Alejandro, buenas tardes. Muchos años que no te veía. Un gran abrazo. Una pregunta muy breve. ¿Cuál es la visión que pudiste percibir tú, estando en territorio parte rusa, respecto de la visión que Rusia tiene de China en este conflicto? Gracias. Igor Benavente, de Venezuela, que no te veía. Un abrazo grande. Así es. Papá de Igor fue profesor mío en la universidad en Caracas. Y fui bastante amigo de tu hermano René. Así es. Bueno, así mira, yo creo, bueno, hablando en Rusia existe una gran admiración y se ve a China como una potencia, yo diría, dominante en relación a Rusia. Se entiende perfectamente el papel económico, pero los rusos saben que son la potencia. Ustedes saben más de Rusia que yo, todos. Una imagen de sí mismo de una potencia mundial, cultural, política. No es por casualidad, creo yo, que el personaje más popular del Donbass de la historia rusa se llama Stalin, a quien todo el mundo allá, o por lo menos la mayor parte de la gente con quien yo hablé, admira. Y no creo que sea por una razón puramente política, sino por esta sensación de poder, de unidad de Rusia, que representa la figura victoriosa de Stalin frente a Alemania. China es visto como la potencia económica que puede dar un giro, es decir, el respaldo a Rusia por parte de China lo ven todos como fundamental para no solo vencer esta guerra, sino establecer un nuevo orden mundial. Andrés hablaba del capitalismo desigual de Rusia. Yo creo que esto se ha ido cambiando en los últimos 20 años desde que Putin entró
y asumió una política de Estado frente a los grupos oligárquicos. Un capitalismo de Estado, un control estatal de la economía sin necesariamente ser una economía estatista, pero sí con una dirección estratégica del Estado, que es lo que caracteriza, creo yo, a todas estas economías que conforman el grupo de Shanghai y BRICS, en los cuales los estados están dirigiendo el destino de la economía en función de objetivos nacionales fijados por esos propios gobiernos y estados, de manera de desarrollar el país de acuerdo a esos lineamientos. Y China es para todo eso el factor principal, como creo que es para todo el mundo, de la producción mundial. Ellos ahora, acerca de las viejas rivalidades entre China y la Unión Soviética, creo que nadie se acuerda, por lo menos yo nunca escuché nada de eso. Más no puedo, no soy un experto en el tema, así que ya me he carrileado bastante en esta conversación, no quiero seguir profundizando. Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo, Igor. Muchas gracias, Igor, por tu cariñosa pregunta interesantísima. Realmente abordaste el elemento fundamental en todo este panorama, yo creo. Y muchas gracias, Alejandro, a nombre de Senda, a nombre de los que estamos aquí en la sala, a nombre de quienes nos siguen también por Facebook y a quienes verán esta sesión, porque inmediatamente lo vamos a subir mañana al sitio de Senda. Muchas gracias realmente. Estamos conscientes plenamente de que lo que se está jugando ahí en Ucrania es algo que nos involucra a todos. Y lo que está en juego es nada menos que cómo va a cursar realmente el siglo XXI. Si vamos a ser capaces, los seres humanos, en este caso, digamos, las grandes potencias que están enfrentadas, el mundo emergente por una parte y el mundo occidental que ha sido y que es todavía la fuerza hegemónica en el mundo, ¿cómo se desenvuelve ese conflicto? Si va a cursar por vías pacíficas, como pudo ser posible en la segunda mitad del siglo XX, o si podemos caer en la locura de la guerra y la autodestrucción. Yo tengo la impresión de que en nuestro país, que es tan lejano a todo esto, tenemos que ponernos rápidamente nosotros en acción en relación a esto. Y yo quiero decir algo que es el camino que a nuestro entender debe cursar para nuestro país. No, creo que para tener algo que hacer en el mundo del siglo XXI, nosotros tenemos que integrarnos con nuestros vecinos de América Latina. Camino para nuestro país y generar un espacio más amplio que tenga una mínima capacidad de independencia frente a este gran conflicto que se está gestando y que se está agudizando a una velocidad pasmosa. Creo que es el camino que hay que seguir con decisión eh, y bueno, tenemos que hacer todo lo posible por lograr que esto sea hecho en paz. Ahora, que no caigamos en lo que los expertos llaman la trampa de Tucídides, por este historiador griego de la Primera Guerra Mundial de la historia moderna, llamémoslo así, ¿no es cierto?, entre Atenas y Esparta. Y que justamente él caracteriza como una guerra provocada porque Esparta, que era la potencia dominante hasta ese momento, quiso impedir por la fuerza el inevitable ascenso de Atenas. Entonces, el cómo enfrentamos ese conflicto creo que es lo más importante que a todos los seres humanos nos preocupa en este momento.
muchas gracias, Alejandro, y esperamos que vengas nuevamente a tu casa. Prontamente estaremos muy contentos de recibirte. De partida te comento que nosotros hemos hecho ya 2 seminarios con invitados muy, muy interesantes respecto del conflicto propiamente tal en Ucrania. Y por cierto, cuando hagamos una nueva sesión de esto, estamos esperando un poco que se aclare la situación militar para poder tener una nueva sesión, te confieso. Te vamos a invitar de todos modos. Así que muchas gracias y un gran abrazo para ti, un gran abrazo para todos los que están acá en la sala y también muchas gracias a todos quienes nos han visto por Facebook y que nos verán próximamente en la reproducción de esta sesión. Muchas Bueno, gracias. Y buenas repito que el noches. agradecido soy yo, estoy muy honrado de estar con ustedes, gente que yo respeto y admiro mucho. Muy bien, pues. Unas buenas noches a todos y nos veremos próximamente. Tenemos 2 actividades interesantes en Senda en las primeras semanas de febrero. Tenemos la tradicional presentación del informe económico mensual de nuestro director Hugo Facio. Y después, en la segunda semana, presentamos el informe mensual de los índices mensuales de actividad económica interna, I más 6, Senda, en lo cual tratamos principalmente el sistema previsional, con un panel de especialistas muy destacado que tiene la generosidad de participar en estas sesiones mensuales. Así que los dejamos invitados para estas 2 sesiones próximas. Muchas Muy buenas gracias. noches.